Bueno, muy buenos días compañeros, colegas ingenieros electricistas y pues interesados en este tema de las mediciones, ¿no? Y de los medidores inteligentes en sus algoritmos de cálculo. Bueno, de entrada, antes del detalle matemático, voy a expresar que realmente los medidores no es que midan mal, pueden estar calculando mal. Al final del video sí voy a decir dónde es que está el error de cálculo si hacen el cálculo de esa manera, ¿ok? Y no deberían hacerlo de esa manera para evitar ese error, ¿cierto? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a mostrar, digamos, lo de hoy, que sería esto del consumo fantasma 3. Como les dije, al final voy a dar los tips, ya digamos, como ir adelantando previo a lo que es la parte matemática de la demostración de que realmente se está cometiendo un error. Básicamente ese error, lo voy a anticipar un poquito desde aquí, es el error en el cálculo de reactiva. Y lógicamente pues al final hablaré más al respecto en el tema, ¿no? Entonces dice consumo fantasma 3. Esta es una serie de videos como los vengo haciendo desde el punto de vista de análisis matemático. Entonces, en este momento sigo con el análisis en fase, se cuenta que no he cambiado a simétricas. En el primer video que lo hice en simétricas, lo estoy, digamos, arreglando un poco para que tenga más comprensión a este respecto, porque allí es donde radica el problema, ¿sí? Cuando se calculan simétricas y para la parte reactiva, ¿ok? Entonces, listo. Entonces, y el por qué, ¿no? Lo iré explicando a medida que vaya esta secuencia de videos, pues la idea es que ustedes lo sigan y ahí van a entender, ¿no? Y al final, pues haré una breve reflexión respecto a ese tema. Bien. Entonces, en el análisis del fase, en fases, sea un medidor trifásico tetrafilar con carga resistiva pura, como venimos haciendo el análisis siempre, entre la fase A y la fase B. Bueno, ahí faltó la fase B. O sea, entre fases A y B. Aquí faltó realmente, pero bueno. Entonces, este caso 2 es vectores de voltaje desbalanceados, condiciones operativas, ¿no? O sea, digamos ya en campo, pues lógicamente las condiciones de voltaje no van a ser lo mismo que en un laboratorio impuestas bajo normas de pruebas para las respectivas pruebas del medidor, de exactitud y etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, simplemente tomé dos voltajes, el de la fase A y el de la fase B, en los cuales voy a situar la única carga, que es una carga resistiva. Y se cuenta que aquí hay un desbalance, porque en secuencia positiva, el voltaje B del fasor debería estar a 240 grados, ¿no es cierto? Y lógicamente está a 245. Sí, lo coloqué en ese valor porque la idea es que esté, digamos, para facilitar los cálculos. Ese 225 es como en el tercer cuadrante, girando hacia la derecha. Eh, Ese tercer cuadrante me queda a 45 grados, ¿sí? Entre los dos ejes negativos, ¿sí? El negativo real y el negativo imaginario. Entonces, eso me facilita los cálculos, ¿sí? Por coseno y seno. Bueno, listo. Entonces, aquí tengo la parte real, la parte imaginaria del fasor vector A. Bueno, realmente es fasor porque es en un instante de tiempo. Eh, o fasor estacionario, digamos así. 1 más J0 y B sub B, que es el voltaje de la fase B a tierra, lógicamente, sería menos raíz de 2 sobre 2 menos J raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? O sea, básicamente es ahí lo que es el ángulo de 45 que les decía entre los dos ejes negativos, ¿no? Y aquí se puede apreciar el signo y lógicamente que las dos componentes son iguales porque está 45 ahí en ese cuadrante, listo. Procedemos al cálculo de I a B con una resistencia RAB entre esas dos fases igual a 1. Bueno, por simple lógica, por simple cálculo de circuitos, entonces la IAB es igual a la diferencia de tensiones fasorialmente sobre la impedancia real aquí pura. Entonces, simplemente aquí estoy reemplazando y ese cálculo ustedes los pueden revisar detenidamente, pues lógicamente aquí me da I sub AB en la parte real. Es decir, la corriente que va por la fase A hacia B, esa componente, porque solamente está esa componente, no hay componentes a tierra,
y no hacia las otras fases porque no hay nada conectado de A hacia C, por ejemplo. Entonces, la parte real es 1 más raíz de 2 sobre 2 y la parte imaginaria es j raíz de 2 sobre 2, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar aquí, vamos a calcular la magnitud de ese fasor, lógicamente solamente para propósito de mirar cuánta potencia debería darme, digamos, el análisis. Aquí simplemente por un razonamiento más básico, acuérdense que la potencia que consumiría esa resistencia es la magnitud de la corriente que circula por la resistencia al cuadrado por la R. Entonces, básicamente es por eso. Y allá tengo que llegar ya con el análisis más elaborado en fases, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente estoy sacando es la magnitud. Esa magnitud vale eso, que es raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Eso no tiene, digamos, mayor misterio. Y aquí, lógicamente, pues aquí simplemente agrupo, bueno, sumo, ya es como, bueno, ahí sí, simplemente lo que hago es, digamos, tratar de que quede, digamos, lo más agrupado posible, listo, en términos y semejantes. Entonces, aquí la magnitud me da esto, 1/2 de la raíz de 8 más 4 raíz de 2 interna, listo. Y entonces ese es el valor. Entonces raíz de 2 más 2 raíz de 2, ¿no es cierto? La magnitud de ese fasor IAB, que circula lógicamente por la resistencia. Y entonces ahora para calcular la potencia de esa resistencia, entonces lógicamente es esa magnitud al cuadrado por la resistencia. Entonces para calcular la potencia de la resistencia, que acuerde que la resistencia es de 1. Digamos, aquí estoy haciendo cálculos, digamos, en cierto sentido como por unidad, listo. Entonces la IAB al cuadrado es 2 más raíz de 2, ¿sí? Así de sencillo, pues se elimina aquí el radical y listo. Ahora calculemos la potencia en RAB, entonces la multiplicamos por R, R es igual a 1, entonces 2 más raíz de 2, ese es el valor esperado obtener. Bien. Vamos a calcular la potencia de la fase A, la corriente que ve la fase A es AB, listo, perfecto. Que entra en la fase A, pasa por la resistencia y va hacia la fase B, listo. Entonces, simplemente pues digamos, por fórmula, esa potencia es igual a, pero les digo, ahí está, ¿no? Estoy acá, ABA, lógicamente la de la fase A, ¿no? Digamos potencia compleja, por esa que pasa por ese conductor de la fase A, que es IAB, y esa conjugada, la corriente. Entonces ya sabemos cuánto es el voltaje, que es 1 a la 0, y la corriente, tenemos la corriente que vale esto y lógicamente conjugado, o sea, aún no la conjugado, simplemente marco el conjugado de la corriente, listo. Y ya pues sacando el conjugado y haciendo algo de operación, hay aritmética realmente de complejos, si se puede decir así, la aritmética de complejos, pues suma y restas de complejos, sería la parte real y la parte imaginaria, bien, para la fase A. Entonces, si ustedes pueden apreciar, digamos, 2 más raíz de 2 medios. Y si ustedes analizan lo que debería haber dado, lo que en total da por el cálculo básico que hicimos atrás, es que es 2 más raíz de 2. Es decir, es como si la fase A viera la mitad de esa potencia activa total. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a ver luego cuando calculemos la potencia de la fase B. ¿Sí? Y dése cuenta que aparece una componente menos, digamos, imaginaria. Entonces, si ustedes hicieran el experimento en un medidor de 4 cuadrantes, al momento de conectar esa resistencia entre la fase A y la fase B, pues les marcaría L1, L2, L3 ahí en la pantalla, en el display, les aparecería la flecha entrando, potencia, ¿sí? Si no están, digamos, no tienen nada más, ¿sí? Que puedan exportar, por ejemplo, potencia activa, ¿sí? Solamente tienes la resistencia, entonces lógicamente la P está entrando y la flecha estaría de izquierda a derecha en la P. Y en la Q aparecería una flecha hacia abajo, dependiendo de cómo se tome la referencia, pero así con el signo pues sería hacia abajo, ¿no es cierto? Una potencia negativa, reactiva. La fase A. Pero se cuenta que lógicamente no es que haya un consumo de reactiva, ¿sí?
O sea, realmente para que vayamos teniendo en claro eso, simplemente es en los displays aparecería esa flecha hacia abajo, ¿sí? Junto con la flecha hacia la derecha. Ahora vamos a mirar el cálculo de la potencia de la fase B. La corriente que ve el medidor por la fase B es la que va saliendo de B hacia A, o sea, y lógicamente esa corriente es el negativo de I a B, ¿sí? Es decir, hacia la carga. Y la potencia por fórmula, igual que la que hicimos para la fase A, es B, el voltaje de fase de B por esa corriente que es menos IAB y conjugada, ¿sí? Entonces, colocando los respectivos valores que tenemos de cada una de ellas, aquí está la corriente negada, este es el voltaje de la fase B en componentes en rectangulares, todo en rectangulares aquí, y aquí no he conjugado, y lógicamente haciendo ya el desglose así y la agrupación de términos y todo, llegamos a que me da bueno, este producto de la potencia de evento lo separo como para verlo un poquito mejor, para no ver mucho término. Entonces digo, voy a calcular primero la PB, ¿sí? Que sería los términos reales por los términos complejos, teniendo en cuenta que el J por J menos 1. ¿Listo? Entonces dése cuenta aquí, estas son la multiplicación de términos reales de la multiplicación de los dos cantidades complejas, ¿sí? Entonces dése cuenta que al multiplicar, pues, y esto es el producto de las partes imaginarias cambiado el signo por el tema del J por J, que es lo que les había dicho. Entonces dése cuenta que, bueno, ya llegando aquí, llego por acá, que la potencia en la fase B es 2 más 2 raíz de 2, medios. Es decir, la otra mitad que hacía falta para completar el valor esperado de lo que debe consumir la resistencia. Vamos a seguir el análisis lógicamente con la QB, ¿sí? Entonces la QB pues lógicamente sería real de cuando dos cantidades complejas se están multiplicando, entonces sería el real de una por el imaginario de la otra más el imaginario de la primera por el real de la segunda, ¿no es cierto? O sea, eso es básico en manejar, digamos, números complejos. Y eso haciendo y rearmando y todo eso da en raíz de 2 medios, lógicamente con el J. Aquí pues el J no se lo coloque, pero aquí va un J, o sea, queda una Q positiva. Y acuérdese cómo era la QA. La QA, uy, aquí quedó medio borrado el signo, pero aquí la de la QA era negativa. ¿Se acuerda que había hecho que aparecía, digamos, en el display de los medidores debería aparecer las dos flechas, una hacia abajo y una hacia arriba, digamos? Digamos la de arriba es debido a la fase A y la que va apuntando hacia abajo es debido a la fase A y la que va apuntando hacia arriba es debido a la fase B, ¿sí? Bajo esos criterios de análisis. Y la suma da cero, esto es negativo, ojo, esto es negativo aquí. Entonces da cero, es decir, realmente cuando el medidor lógicamente sume, le va a dar lo que le tiene que dar, es decir, solamente está registrando potencia activa y en reactiva está viendo cero. O sea, conclusión, el error de cálculo no se debe a eso, ¿no es cierto? Es decir, en el cálculo en fases, la potencia que mide el medidor es correcta sin importar el desbalance de tensiones. Para este ejemplo, con carga resistida entre A y B, ¿cierto? Y lo pudiera haber hecho con más diferentes configuraciones de carga, ¿sí? Y con algunas consideraciones que también voy a anticipar desde ahora. Si yo tuviese unas cargas, ya sea en Y o en delta, y hubiera ciertos acoplamientos, ya sea de las cargas entre fases o de los conductores que alimentan esas cargas hacia las cargas o entre conductores, o sea, es mejor dicho, si hubiera efectos mutuos, y ahí es donde está la palabra clave, efectos mutuos desbalanceados, realmente, o sea, por el método de fases, da lo que tiene que dar y es perfecto, ¿no es cierto? Tanto en P como en Q. Pero cuando usted se va a calcular la potencia
con base en la fórmula de Stevenson, en el libro de Stevenson, que es bien conocida aquí, en secuencias que digamos que dicen que la S total es igual a 3 veces la B de secuencia positiva por la I conjugada de secuencia positiva más 3 veces la B de secuencia negativa por el conjugado de la I de secuencia negativa más 3 veces la B de secuencia 0 por la I conjugada de secuencia 0. Listo. Y eso da la potencia total. No. No. Si hay efectos mutuos desequilibrados, acuerden que esos efectos mutuos realmente son reactivos, o sea, realmente son inductancias de efecto mutuo, ¿sí? Podrían haber capacitancias de efectos mutuos, ¿no? En cables, por ejemplo, MT, ¿sí? Las capacitancias, y podrían estar perfectamente desbalanceadas, ¿sí? Entonces, si aparecen efectos mutuos desbalanceados, que pues son, como le digo, son de componente imaginaria, la Q, la potencia reactiva calculada por componentes simétricas, no es exacta, hay error de cálculo. Y a mí me llama la atención porque en algunos medidores calculan la potencia activa realmente por fases, listo. Es más, la pueden calcular por simétricas, ya que el efecto mutuo, no hay efecto mutuo real, digámoslo así. Entonces les va a dar lo mismo. Exacto, listo. Pero en algunos casos, incluso el medidor lo dice, no. La reactiva la calculo, digamos, con base en simétricas. Fatal error. ¿Sí? Si hay desbalanceo, si hay efectos mutuos desbalanceados, más bien, efectos mutuos desbalanceados, grave error. Y lo otro es esto. En algunos medidores dicen, no, definitivamente nosotros calculamos la Q por fases, o sea, lo indican y ni siquiera mencionan que lo hagan o que lo puedan hacer, digamos, vía, configuración, que lo puedan hacer por el método de simétricas. Entonces ahí es donde está el gran error que dicen, bueno, esa Q, ¿y por qué ese error, pequeño o grande, y dependiendo del desbalanceo, puede ser significativo? Porque es que, por ejemplo, aquí en Colombia, pues lógicamente las penalizaciones de reactivas son críticas. A ver, ese error puede ser más, puede ser menos, lo que sea en la Q, es decir, porque no hay desacoplamiento entre secuencias, ¿sí? Y eso lo voy a ahondar más matemáticamente en el siguiente video. ¿Qué pasa? Por ejemplo, usted no está penalizado y está, digamos, con un factor de potencia de 0,91, ¿sí? Digamos, entonces no estaría penalizado. ¿Sí? Si, digamos, bajo la medida, bajo los cálculos que hiciera, no las medidas, porque las mediciones, pues lógicamente los instrumentos de medida que tienen por dentro, digamos, las ondas Rogowski para la corriente y lo que sea, para el voltaje, pues lógicamente está tomando los valores que son. ¿Sí? El problema es en el cálculo. Si el medidor está haciendo el cálculo en fases, la berraquera, ¿sí? O sea, su factor de potencia real es 0,91 o 0,90 y no está penalizado. En el momento que, digamos, se calcule en componentes simétricas y ese error le haga rayar ese factor de potencia hacia abajo, rayarlo, pues, pasar esa barrera de penalización, donde queda penalizado, lógicamente, pues va a un cobro, ¿no? Va a un cobro que será acumulativo en días y lógicamente habría unos factores de multiplicación m enteros, 1, 2, 3 hasta 12, y lógicamente, pero está siendo penalizado injustamente, porque realmente es un error en el cálculo. Lo anticipo, cuando uno Fortescue, lógicamente en sus componentes simétricas, cuando las creó, perfectamente funcionan para cuando usted puede, cuando usted puede diagonalizar la matriz de impedancia, ¿no es cierto? Y la única manera de poder diagonalizar esa matriz de impedancias es que los efectos mutuos sean equilibrados. Hay otra, digamos, otra excepción que aplica incluso para los devanados, como se devanan las máquinas, que, digamos, para cierto grado de, como le digo, como si fuese una transposición parcial, ¿sí? como un equilibrio parcial, también puede calcularse por el método de componentes simétricas. Si no, no. Porque quedarían, o sea, usted no puede diagonalizar, es decir, no puede separar
las componentes, aislarlas, porque el método de las componentes simétricas se basa en eso, o sea, digamos que usted pueda trabajar las tres redes separadamente, ¿no es cierto? Y si lo puede hacer, la potencia que calcula por componentes es la suma de la potencia total, que equivale a si lo calculara en fases. Si usted por el método de las componentes simétricas no puede diagonalizar, es decir, hay efectos mutuos dispares entre esos efectos mutuos entre fases, ya sea de los alimentadores, ya sea como tal del consumo de la carga como tal, o todo lo que sea. Si hay efectos mutuos dispares, que los hay, por muchas cosas, incluso por las tensiones aplicadas entre fases de una vez, usted puede tener la máquina perfectamente construida o la impedancia perfectamente construida, y si hay un desbalance, esos efectos lógicamente, digamos, si son equilibrados, perfectos, ¿sí? Pero podrían desequilibrarse por muchos factores. Entonces, ese efecto visto, lógicamente, ya no me permite, digamos, que se cumpla esa ecuación tal cual la expone Stevenson, ¿sí? Que la potencia total equivale a la suma multiplicado por 3 de la suma de las potencias de las componentes simétricas, por ejemplo, de la fase A, ¿no es cierto? Ya descompuestos en los fasores de las fases, tanto de voltaje como corriente. No, eso no se cumple ahí, ¿sí? Y es fácilmente demostrable. Como les digo, o sea, las componentes simétricas se pueden aplicar siempre y cuando usted pueda, que lo permite, que haya efectos mutuos, o que no haya efectos mutuos, o que los haya equilibrados, o de tal manera que usted pueda, digamos, que se puedan diagonalizar esa impedancia, ¿sí? De la carga, pues. Eh, entonces esos efectos mutuos desaparecen, ¿sí? Entonces, y le quedan, digamos, componentes de secuencia. Las componentes simétricas también dan bien el cálculo, por ejemplo, si usted tiene diferentes valores, ya digamos no mutuos, sino propios, diferentes en las fases. Es decir, yo tengo una impedancia A, una impedancia B y una impedancia C, todas diferentes, pero no hay efecto mutuo entre ellas. O están equilibrados. Perfecto. Si están equilibrados y la ZA, ZB y ZC son diferentes, eh, podría trabajar lógicamente y le daría bien lo que es el cálculo, ¿ok? El problema es cuando los efectos mutuos son desequilibrados, ¿sí? Tendría usted que buscar la manera de que se le anularan los efectos mutuos para poder que es aplicar directamente esa fórmula hacia rajatabla. Si no, no están separadas las secuencias y por ende le aparece una reactiva, porque los efectos mutuos son asociados a más J o menos J, le aparece una potencia Q con un error implícito, pero es por el cálculo, no es por la medición. La medición, la captura de datos, pues la hará con sus respectivas ondas, ¿no? El medidor. Y el problema es cómo lo calcule. Entonces, como le digo, si hubiesen calculado la Q en fases, le da lo que le tiene que dar. Así haya efectos, no haya efectos, estén desequilibrados, no estén desequilibrados. Perfecto. Pero el problema es que hay medidores que abiertamente en su datasheet technical sí especifican que calculan esa energía con componentes. Y ese es el gran error. ¿Okay? ¿Y por qué sea grande, sea pequeño el error? Puede impactar, lo que le digo. Si usted raya y penaliza por un error matemático, no es un error real, pues no es, digamos, un valor real por el cual realmente lo están penalizando, sino es a raíz del método de cálculo del medidor, y lo penalizan, y esas penalizaciones son supremamente fuertes porque es en dinero, y el dinero equivale a cierto nivel de potencia reactiva, que es lo que le cobran simplemente por un error de cálculo. Ahí sí la cosa pinta raro, o sea, pinta muy complejo, digamos, en el sentido, no raro, sino complejo en el sentido de que el usuario no debería estar realmente penalizado, ¿no es cierto? Entonces, pues la invitación es que miren, digamos, y realmente comprueben este tema, porque es difícil en el laboratorio, por lo que le digo, tendría uno que tener, digamos, un efecto mutuo desequilibrado, que me permitiera decir si el medidor lo está haciendo en una cosa y en otra, y de pronto el analizador de redes si lo está haciendo en un valor o en otro.
para contrastar, porque el analizador podría perfectamente también decir lo mismo, ¿sí? Decir, no, yo calculo esto en simétricas y la Q no le va a dar, ¿no es cierto? Eh, entonces, dése cuenta que es un tema complejo. Siempre debería hacerse en fase, lo que le digo, el modelo como tal de carga, él no lo tiene. ¿Sí? Él el medidor no ve el modelo, realmente no lo construye porque necesitaría más medidas. Sí, porque allá el modelo, pues él es ciego ante el modelo, lo podría construir si tuviera más medidas, pero con las medidas que tiene, él lo único que ve es las corrientes que circulan por la línea y los voltajes a tierra, ¿sí? Y con eso pues calculaba los voltajes entre fases, ¿no es cierto? Lógicamente el hardware es costoso y pues lógicamente no van a implementar más para obtener más valores y con eso pueden calcular. Entonces de ahí se parte que sí hay que mirar detenidamente eso y las habría que tener un consenso para que realmente eh, ese algoritmo de cálculo fuera el que es, porque en condiciones reales y sobre todo en sistemas de distribución y ya red de, ¿cómo se llama? Ya de consumo final, lógicamente eso no está equilibrado. Así de sencillo. Entonces, y como le digo, usted puede estar, realmente puede estar en el límite y se puede estar penalizando por un error de cálculo. Entonces ahí ya entra, digamos, un factor costo, que lógicamente es una cosa muy delicada, y la matemática no engaña. Entonces voy a mostrar en los siguientes videos, digamos, de dónde surge matemáticamente que no se puede emplear así. El método de componentes simétricas que da un error en Q cuando hay efectos mutuos que no son balanceados, ¿no es cierto? O que no tienen algún tipo de simetría. Listo, entonces dejo ahí el video, espero que les vaya a ir sirviendo. Eh, Esto pues va a ir ahondando, no entro de lleno en el tema de resolverlo porque matemáticamente, porque yo sé que sería un poco difícil explicar, digamos, porque el componente, el método de fases nunca falla, ¿sí? Nunca falla, si los datos están bien muestreados, eh, pero sí falla el de simétricas por este tema que les estoy explicando. Entonces, si hay penalización, debería ser exigencia también hacia el elemento de medida que éste no calcule en componentes simétricas. Para mí esa es la gran diferencia entre el consumo fantasma y el consumo real. Y que puede marcar diferencias a la hora de las penalizaciones, ¿no es cierto? De resto, no hay problema, a menos de que el medidor tenga algún daño o que usted se le haya olvidado, digamos, conjugar algo allá de corriente de pronto para multiplicar con los voltajes o cosas así, ya en programación, pero lógicamente eso sí ya son otros temas, ¿no? Pero este sí es un gran error porque yo lo he visto que el datasheet, como les digo, dice no, nosotros lo calculamos en simétricas. La Q, es más, la P siempre la calculan en fase. ¿Por qué calculan la Q en simétricas? O sea, esa es una gran cuestión. O sea, eh, ese es un gran inconveniente. ¿Sí? Yo parto de ahí. Ahí está, digamos, ese consumo fantasma. Lo demás sí es lo que consuma el cliente. No hay problema. Después explicaré por qué la gente, digamos, como que debate mucho y se imagina de pronto que es el inversor. El inversor, pues lógicamente hay unos settings que hay que mirar y lógicamente, pero no. Realmente si usted la medida real es, si usted lo programa el inversor de determinada manera, pues lo va a dar de determinada manera y no hay problema, ¿sí? O sea, le va a medir como vea el inversor que quedó programado, así de sencillo. Y dicen mucho acerca de otros temas, lógicamente habría otros factores de errores, pero realmente ese es el más significativo, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso, las regulaciones sí deberían contemplar ese tema, porque lógicamente eso no se puede dejar, digamos, abierto por ese tema económico, ¿ok? Y lo otro es la percepción del cliente. El cliente a veces cuando se le instalan sistemas fotovoltaicos, digamos, dice, bueno, no, es que el sistema fotovoltaico lo que me hace es ahorrar, entonces lógicamente se desmandan, digamos, pues es
un tema ya a nivel, digamos, psicológico, se demanda y luego van a consumir más. Entonces ellos tienen la percepción de que realmente están consumiendo lo mismo, pero se están cobrando más. Ese es otro tema, ¿no? Pero no, realmente esto sí es un error, digamos, técnico, ingeniería, y que sí debe solventarse, ¿sí? Porque no hay otra solución, lógicamente. Gracias.